Yo le decía hace un buen tiempo atrás en un comentario al público que quien hace trabajo en la diplomacia en cualquier parte del mundo debe estar dispuesto a una sola actitud, base o principio. Nunca espere recompensa, no la espere. Si usted trabaja en diplomacia es exclusivamente como su obligación. Y todo lo que haga será considerado su obligación. Nada más. No espere nada más. Ni siquiera que les reconozcan su obligación. La circunstancia que vive el mundo en este momento le pone a la diplomacia al frente a la guerra. Una guerra que siempre saca lo peor. Nunca saca lo mejor de nadie. La guerra solo saca lo peor. Y si alguien tiene alguna actitud excepcional, esa solamente confirma la regla. Es un honor compartir siempre con este grato amigo que es Juan Carlos Holguín, ahora en función de ministro de Relaciones Exteriores, y con quien hemos compartido con Ecuador Inmediato hace tanto tiempo ya, desde cuando nos fundamos. Eso para que el público lo conozca. Yo quiero advertirle al público dos detalles que son importantes. El primero, esta es una entrevista pregrabada. Por las ocupaciones del ministro Juan Carlos Holguín no es posible en vivo. En ese momento en que se emita esta entrevista, él está en el comité de crisis. Y el segundo detalle es que le voy a pedir al público el más absoluto respeto por mi invitado. Suelo pedirle siempre este detalle por una razón. Yo no invito para que insulten a nadie. Por favor, mi línea editorial es esa. Les pido acójanlo. Escúchenle. A lo mejor mucho o poco de lo que diga Juan Carlos Holguín o no lo he escuchado o era necesario escucharle. Ministro, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un honor tenerle en casa. Juan Carlos Holguín, ¿cómo empezó todo este relajo? ¿Cuáles fueron las primeras noticias que usted recibió de la guerra? ¿Y qué fue lo que tuvo que enfrentar en un primer momento? Le hablo de ese primer momento. Ministro, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, Francisco. Un saludo a todos quienes siguen sus intervenciones y entrevistas. Yo asumí esta Cancillería el 4 de enero, después de haber sido posesionado el día 3, e inmediatamente hice como uno de los puntos importantes de ese día un análisis geopolítico de lo que estaba pasando en Europa. Cuando hice el pedido de análisis sobre el conflicto de Rusia y Ucrania, mi principal preocupación era la cantidad de ecuatorianos que existen en Rusia, que aproximadamente después de yo haber estado durante mi cargo de embajador itinerante y también como miembro del comité de transición, yo sabía que sobrepasaban los 2.000, puesto que mantuvimos excelentes relaciones con Rusia desde que el presidente Guillermo Lasso fue electo. ¿Y por qué Rusia, perdón, ministro, por qué Rusia y no Ucrania? Porque en ese momento yo pensé que los ecuatorianos en Rusia, como le comento, eran más de 2.000. Cuando me comentan precisamente dónde estaban los ecuatorianos, digo, bueno, ¿cuántos hay ahora en Ucrania? Y ahí me llamó la atención una cifra, Francisco, porque la primera cifra, de manera verbal, funcionarios del Servicio Exterior me comentan que deberían existir más o menos entre 50 y 100. Y me pareció muy baja la cifra. Por lo tanto... ¿Por qué? ¿No había un registro? ¿No existía ningún dato? No existe un registro generalmente, y usted que estuvo dentro de actividades diplomáticas también conoce, no todos los ecuatorianos que están en otros países se registran muchas veces ante un consulado, y ese es quizás el factor que me obligó a que cuando me trajeron la siguiente cifra, que era de más de 150, pedí inmediatamente que se haga un censo.
A los 10 días de aquello, Francisco, el censo que se inició a nivel de comunicación formal por parte de Cancillería a través de su embajada concurrente en Ucrania, que está en Austria, ya tenía 400 registros, lo cual me sorprendió absolutamente. ¿Cómo iba subiendo la cifra? Totalmente. Por lo cual, Francisco, yo tomé la decisión, sin conocer quién era nuestro cónsul en Austria, de que vaya por instrucción del canciller a Kiev. Y él llegó a Kiev en el mes de febrero, en los primeros días de febrero, porque además en esos 400 ecuatorianos, vale la pena mencionar que dentro del proceso de registro que hicimos, uno de los protocolos importantes en un plan de contingencia es saber que todos tengan su pasaporte en su mano, en caso de un En regla. Y en regla, además. Habían cerca de 30 personas sin un pasaporte. No ¿Y cómo solamente, llegaron allá? después voy a referirme a aquello. Por lo tanto, yo tuve que pedir que nuestro cónsul, como le comento, se mueva a Kiev. Entiendo que era una decisión difícil porque ya podría ser considerada una zona de posible conflicto, pero era lo más responsable con el país. Recordemos que Ecuador cerró su embajada en Polonia en el año 2014 y ese ha sido otro de los temas que me preocupó en medio de la situación. Por lo tanto, claro, nuestras dos embajadas más cercanas eran Austria, con un embajador de designación política recién llegado, y Austria, que es la concurrente ante Ucrania. Con esas herramientas iniciamos el procedimiento. Precisamente días antes del fin de semana anterior a la incursión bélica por parte de Rusia contra Ucrania, hicimos una jornada en Kiev con más ecuatorianos que fueron a sacar sus documentos. Y no le voy a alargar mucho, Francisco, pero ya en ese momento de 700 ecuatorianos que existían en nuestros registros en Ucrania, habíamos impreso más de 100 pasaportes digitales, por lo cual estábamos ante una situación inusual. De todas formas, desde finales del mes de enero, en varias ocasiones, yo personalmente hice llamados con prudencia para que los ecuatorianos salgan de Ucrania. Según la información que teníamos, no solamente de nuestra inteligencia, sino de los sistemas de inteligencia de países amigos y sobre todo de la Unión Europea, el llamado con prudencia que hicimos fue realizado de manera directa. La última vez en una rueda de prensa que a causa de la llegada de más de 1,5 millones de dosis desde España de Pfizer que nos donó el gobierno español, yo hablé directamente un mensaje a los ecuatorianos en Ucrania pidiendo que regresen y pidiendo que se vacunen allá, lo cual lo tomaron como anécdota algunos, pero era muy importante. Entre paréntesis, Francisco, ayer en la llegada del primer vuelo humanitario de 248 pasajeros pudimos vacunar con primera dosis a 74, para que usted se fije la cantidad de ciudadanos ecuatorianos que no estaban vacunados. Y en que no tenían acceso a vacunas, me imagino, o a sistema de salud. Nunca se vacunaron en Ucrania. No sabemos todavía la razón, pero fueron problemas que nos empezamos a dar cuenta en este registro y en este censo. Estamos hablando de 3 semanas, 4 semanas antes. Estamos hablando de finales del mes de enero, principios de febrero. Y era un problema porque nosotros ya en nuestro protocolo precisamente de prever un escenario de conflicto, que era el último de los escenarios que teníamos nosotros analizado, pero que era probable, lamentablemente no es que era un escenario que no se podía analizar. En ese momento habíamos hablado con algunos países de la Unión Europea, especialmente los fronterizos, para que en caso de que exista un conflicto, los ciudadanos ecuatorianos puedan salir por una frontera sin visa Schengen. Pero claro, uno de los temas es que se logró apertura sobre el tema de la visa Schengen, pero no sobre lo de la vacuna.
Entonces, nuestra Ya, preocupación estaba dada en que había podían que tener vacunarlos. un pasaporte de emergencia, pero tenían que vacunarse. ¿Qué sucedió a raíz de eso, Francisco? Muchos ecuatorianos, y nos llamó la atención, que vivían en Ucrania, empezaron a salir en medios de comunicación a decir que estábamos generando pánico, que allá no pasaba nada. Ciudadanos que inclusive dieron entrevistas en medios de comunicación, yo las he hecho públicas algunas y con nombres y apellidos, que dijeron que eran noticias falsas y que como estábamos desde un escritorio no sabíamos que allá no pasaba nada, que las universidades no cerraron. Francisco, una de esas personas que dijo esto con irresponsabilidad es dueño de una de las compañías de intermediación de estudiantes más grande, con más de 100 chicos que habían llevado allá. Por lo tanto, por sus intereses comerciales privados, que no sabemos además en qué tipo, y sobre eso no voy a opinar, tenía estudiantes allá como un negocio. Y ahora empezamos a entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya a la llegada de muchos chicos, cuando estalla el conflicto también, cuando empiezan a venir las familias a Cancillería y empezamos a ver que habían más chicos sin pasaportes, ¿qué es lo que sucedía? Muchos de ellos entraban, Ese es el punto. en Ucrania no se necesita visa para entrar a los ecuatorianos, y entraban como turistas, y los padres habían pagado para que estudien sus hijos y se comprometían ellos a hacerles los papeles allá, por lo tanto les quitaban los pasaportes. O habían otros casos que les quitaban los pasaportes hasta que paguen los semestres. Ujú. Nuevamente, yo no he querido enfocarme en ese caso, pero uno como esponja empieza a tomar también estas situaciones de muchos padres y de muchos estudiantes. O sea, Pero eso le denunciaron los padres o los chicos. los padres y muchos chicos, Francisco, muchos chicos. Por eso no tenían el pasaporte. No tenían el pasaporte, muchos de ellos por Ay, esta Dios. situación, otros porque tuvieron que salir en momentos de bombardeo y dejaron sus cosas en casa. Claro, Hay eso de es todo. previsible. Y hasta el momento hemos impreso ya más de 200 pasaportes, Francisco. Aquí es donde se dieron varias confusiones que decían los salvoconductos. No existe un salvoconducto y no se necesitaba un salvoconducto para ningún ecuatoriano, sino que se confundían en que el pasaporte digital que recibieron algunos y que no fueron pocos, es un pasaporte que se toma los datos y en época de emergencia yo me hice responsable, Francisco, usted entenderá los procedimientos de certificar que son ecuatorianos y que se les dé el pasaporte digital de emergencia. Habrá que descubrir si es que algún ciudadano no es ecuatoriano, pero recibió el pasaporte como tal. Totalmente, y ayer por eso en la llegada, gracias a Dios, todos eran ecuatorianos, tuvimos al Ya no sé. registro civil allí, emitimos 4 cédulas del día de ayer, personas que no tenían su cédula, que se quedaron allá. Estamos haciendo un procedimiento en base a protocolos altos, incluso para esto, porque esa responsabilidad de dar pasaportes digitales, lo que logró es que muchos ciudadanos tengan, aunque sea su pasaporte digital en la mano, y tengan la seguridad de ir hasta una frontera. Claro. A ver, deténgase un segundo por un detalle que lo veo necesario. Usted dice, en previo el problema, ustedes ya tramitaron con Polonia la necesidad de eliminar la visa Schengen. ¿Por qué? ¿Cómo fue esa negociación? Es importante porque eso es lo que permite el acceso en las fronteras en Polonia y no sé si también ocurrió en Eslovaquia y Hungría. De hecho, el primer país con el que tuvimos esta conversación y negociación fue con Hungría, que tiene aquí a un gran embajador que realmente es uno de los héroes de este proceso de evacuación de todos los que han salido por la frontera con Hungría, porque él personalmente, Francisco, fue el que hizo los seguimientos, inclusive de estudiantes uno por uno en frontera cuando iban entrando los primeros. Entonces, Hungría fue el que dio el ejemplo de decir, en caso de que haya una necesidad de evacuación, o si hay ecuatorianos, así no haya guerra, que quieran salir y no tengan visa, pero quieran salir rápido, ¿Ya? vamos a hacer esta excepción.
Nosotros, Francisco, tuvimos un ataque repentino, y digo nosotros porque Ecuador es un afectado directo de esta decisión de Rusia de atacar e invadir Ucrania. Y por eso la hemos condenado enérgicamente, porque teníamos más de 700 estudiantes en ese momento allí. Cuando sucede el conflicto, no solamente tenemos un punto de inflexión en la historia, sino que para nosotros, en nuestros planes, sabiendo que solo habían evacuado menos de 40 ecuatorianos ante nuestros llamados de prudencia, sabíamos lo que ahí sucedía. A ver, pero ese es un punto que más bien puede ser crítico para la Cancillería. ¿Sabían ustedes? Yo no sé si no tuvieron la capacidad de transmitirle a los ecuatorianos allá la emergencia que se iba a vivir en vista de que Rusia siempre negó un ataque. Le quiero comentar, claro, y los ecuatorianos allá no veían el ataque previsible. ¿Por qué no se pudo operar desde la Cancillería acá para una difusión adecuada de la información? Mire, Francisco, ¿o no fue posible? Tanto tuvimos contacto uno a uno, que es una de las ventajas que tuvimos para poder actuar rápido, que ya cuando mis equipos consulares y de movilidad humana me dicen, Juan Carlos, hay un fenómeno raro, nadie se quiere regresar. Les dicen intermediarios de universidades que si se van pierden todo, que no hagan caso, sí, que no hay nada, que no hay pánico, que las universidades están abiertas, que yo pedí un Zoom con los estudiantes, Francisco, un Zoom que fue público, lo hice en YouTube, se conectaron más de 400. Yo les pedí a todos que se regresen, Francisco, que salgan, que el tema de los estudios lo podríamos ver después. Y las contestaciones en su mayoría, lamentablemente, eran estas, de que no pasaba nada, y con justa razón. Yo no quiero juzgar la posición de un estudiante allá que ha tenido que salir fruto Pero imagínense, de que este país no les dio las oportunidades, porque eso hay que decirlo de frente. No importa cuál sea el gobierno, a mí no me gusta la palabra de turno, porque los gobiernos no se turnan, no importa cuál sea el gobierno actual. Son chicos que tuvieron que salir desde hace 5 o 6 años del Ecuador, y muchos también, inclusive el año anterior, porque aquí no hay cupos en las universidades públicas, acá no hay las carreras que ellos quieren estudiar, no se les deja estudiar a un estudiante lo que son carísimas. Y le iba a decir. A costo de hotel 5 estrellas. Don Francisco, una universidad privada acá, la más barata de las privadas, cuando los chicos son expulsados, y me refiero en el proceso educativo del sistema de educación superior porque no pueden acceder a un cupo, son 4 o 5 veces más caras que un semestre en Ucrania. 4 o 5 veces, incluida la vida del estudiante. Entonces, ellos estaban allá. Yo entiendo que tenían sueños. Las universidades, yo tuve un chico que el día anterior a que estalle el conflicto me mandó una foto de una universidad que le decía no pasa nada, hay clases normales. Los chicos el día miércoles estudiaron hasta las 6 de la tarde, la mayoría de ellos. A las 9 de la noche en Kiev no pasaba nada. Y en ese momento, de hecho, nosotros activamos en la noche ya del conflicto, de miércoles a jueves, una nueva conversación con los estudiantes, los convocamos. Claro, ahora, en una perspectiva de conflicto y de guerra, todos dicen, hay de hecho una crítica al cónsul, que para todo esto yo tomé la decisión que se mantenga en Ucrania, porque usted conoce la mayoría de embajadas del mundo, cierran y evacúan a sus funcionarios para que puedan operar desde frontera. ¿Qué hice yo? A nuestra única persona, dejarle en Ucrania, moverla hacia Lviv cuando fue el conflicto, y por el otro lado, gracias a Dios, Francisco, nosotros habíamos hecho un plan para que se vayan a Polonia. Como se había cerrado la embajada en Polonia, con nuestro viceministro de Movilidad Humana habíamos determinado la necesidad de que haya gente en Polonia, y habíamos previsto que 3 funcionarios de carrera, especialmente primeros secretarios y ministros, puedan ir
a generar una especie de un consulado ad hoc en Polonia. Ellos viajaron el mismo día miércoles, por lo tanto nosotros tuvimos la suerte de que el jueves ya teníamos personal en Polonia. Nuestro viceministro de Movilidad Humana, es decir, tomamos la decisión de que él haga base en Varsovia, llegó el día viernes a Varsovia, junto con otros 7 funcionarios. Por lo tanto, nosotros armamos un operativo consular ya de guerra. Conforme los protocolos, armamos el protocolo, la sala de guerra aquí en Cancillería. Fue una decisión difícil porque en otras circunstancias esa sala de guerra se debía armar por seguridad del Estado en el comando conjunto. Y tomamos la decisión de hacerla acá precisamente por la previsión que teníamos de que este iba a ser sobre todo un problema de pasaportes y de negociaciones políticas inmediatas, de negociaciones diplomáticas. Ahí deténgase un segundo, ministro. Claro que sí. ¿Conversó usted o el presidente con las autoridades de Ucrania? Primero. Y segundo, la Cancillería de Ucrania emitió un comunicado que lo difundió la Cancillería ecuatoriana, en la cual se garantizaba la seguridad de los estudiantes extranjeros a quienes les garantizaban que podían estar más seguros en su residencia. A ver, Juan Carlos Holguín. Nosotros mantuvimos contacto y hemos mantenido contacto permanente con la Cancillería ucraniana y también con su embajada en Perú. Y nuestro operativo con Ucrania tiene al embajador en Perú, Galo Yepes, como nuestro punto de contacto. El cónsul de Ucrania en Ecuador, el cónsul honorario que tienen ellos acá, es una persona que también ha sido un gran enlace diplomático con Ucrania. Y hemos tenido, la verdad, no solamente información de antes, debido a la cantidad de estudiantes que tenemos. ¿Qué sucedió? Hay aquí un tema importante. El conflicto, como venía en escalada desde antes del fatídico día, ya tenía un inicio de conflicto, si usted recuerda, días atrás, con la caída y el hackeo de varias plataformas del gobierno ucraniano. Sí, eso se conoció. Las de los registros, por ejemplo, de otorgamiento de visas. Nosotros estamos a la espera de que manualmente Perú pueda determinar cuántas visas efectivamente estaban en tránsito y cuántas ya se habían dado en estudiantes que se prevé estén allá. Pero sobre todo, Francisco, una corrección sobre ese comunicado de Ucrania. Ese comunicado de Ucrania no es previo o en las horas posteriores. Eso se da porque, mire usted, Francisco, es, según ACNUR, quizás la mayor crisis de refugiados en el siglo XXI de seguro, pero podría llegar a ser una de las mayores de la historia. Ya tenemos más de 1.100.000 refugiados en menos de 7 días salidos desde Ucrania. ¿Y qué es lo que sucedió? Que jueves y viernes nosotros empezamos los operativos de evacuación, ya teníamos nuestros funcionarios en frontera, Hungría y Polonia los primeros que aplicaron la exención de visa Schengen, y habíamos tenido también la conversación con Eslovaquia inmediatamente. Usted recordará, Francisco, que el ex nuncio apostólico en Ecuador por muchos años estaba de nuncio, después de Ecuador, su siguiente misión fue Bratislava. Y lamentablemente él se retiró hace pocos meses, hace semanas, pero fue uno de esos puntos de ayuda muy de enlace, de ayuda, para abrirnos la ruta el mismo día jueves, a principios de la mañana, la ruta por Bratislava. Bratislava es en Polonia, ¿no? Perdón, la ruta no, Bratislava, Eslovaquia. Eslovaquia, perdón, disculpe. Casi me hace confundir. ¿Y qué hicimos, Francisco? Empezamos el operativo, empezamos a sacar ecuatorianos
Y de repente, es decir, el jueves a la madrugada, hora de Ecuador, ya viernes en la mañana, hora de Ucrania, empezaron las denuncias de que se estaba dejando pasar solo a mujeres y niños ucranianos. ¿Cuál fue la falencia nuestra, Francisco? Y la podremos evaluar más adelante, pero una de las falencias que yo ayer le decía a todos en el cuarto de guerra fue no haber comunicado la crudeza de una guerra, no haber comunicado con firmeza que estábamos en una guerra. Porque, por eso le decía, la falla fue en comunicación desde el principio para entender la guerra. Para entender la guerra. Exactamente. Que es incomprensible, ¿eh? Que es incomprensible. Exactamente, Francisco. Nunca ninguna guerra es comprensible. Yo recibí entre el jueves y el sábado a 380 padres y me bajé yo personalmente a atenderlos a todos. Les di a todos mi número telefónico, Francisco, para que me escriban a mí, porque yo hice una apuesta que era bastante ambiciosa, que era traerlos uno a uno. Y esa fue mi decisión personal contra el protocolo establecido de Cruz Roja o de la OIM o de ACNUR. Son en grupos, en grupos. La evacuación es general. Y ese fue un error. Y es un error en las circunstancias que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Mire usted, el resto de países, Francisco, México acaba de evacuar con éxito a 84 ciudadanos y en su avión humanitario vinieron 9 ecuatorianos. Es decir, y ellos tuvieron menos de 70 personas. Yo tenía 700 hasta ese momento. Pero como teníamos el equipo de pasaportes ya establecido 24 horas, 7 días, por más de 15 días funcionando y el call center ya activado con la base de datos de todos, mi criterio como canciller fue, cada uno va a tomar grupos de 25 y vamos a tratar de ver cómo a los 25 con sus padres generamos el proceso de ya lo que es la evacuación, que es una vez que pasen fronteras. Lo que las personas no comprenden, Francisco, es que en una guerra y en una guerra tan brutal como esta, nosotros no podemos entrar. Había madres o padres que me decían a mí, Cancillería no hace nada, nadie le ha ido a ver a mi hijo en la universidad. Y para mí no era el momento de explicarle a la señora que hay bombardeos afuera, que no se puede entrar y que nosotros no tenemos una embajada allá. Nuestro trabajo era hacer el seguimiento, instalamos automáticamente como parte del protocolo el sistema de GPS, de geolocalización, que nos permite ver cuando prendía el celular el chico o tenía un contacto con nosotros por dónde iba. Ir viendo los flujos de frontera, algunas fronteras hacia Polonia, que fue, ¿por qué Polonia fue la que más recibió? La que más recibió, inclusive ecuatorianos, por el tren, porque fueron los trenes que salieron más rápidamente y nosotros podíamos ver en el GPS. Lo triste es que todos estaban yendo allá. El viernes, Francisco, ya la frontera, las 2 o 3 fronteras con Polonia tenían esperas de más de 24 horas y más de 5,000 personas en fronteras. Y estaba colapsado ahí, estaba colapsado. La posición de Ucrania fue, como en cualquier guerra, primero mujeres y primero niños ucranianos. Francisco, nosotros fuimos muy respetuosos de que esa ética de guerra se aplique. Sin embargo, hablamos con varios cancilleres de América Latina y tengo que decir, fueron los que me apoyaron también a mí, entendiendo la situación de Ecuador, que siempre, logramos que siempre el GRULAC ahí, el grupo latinoamericano, siempre. Si yo tengo que agradecer, estimado Francisco, a los cancilleres amigos que hemos tenido, a Marcelo Ebrard en México. De México. ¿Cuándo no México? ¿Cuándo no? De Brasil, a la canciller Marta Lucía Ramírez de Perú y al canciller Landa a la canciller Marta Lucía Ramírez de Colombia y al canciller Landa de Perú, lo tengo que hacer públicamente, y al canciller Santiago Cafiero de Argentina, que el día viernes antes de embarcar un vuelo me llamó y me dijo que
que si necesitábamos algo, él creía que tenía más ciudadanos que Ecuador por el tamaño de Ecuador. Y me dice el canciller Cafiero, yo tengo 100, imagínate. Le digo, canciller Cafiero, yo tengo Yo, 700. imagínate vos. Todos esos países, yo vi un tuit del asambleísta Fausto Jarrín criticando la labor de Cancillería que decía, Perú envió su avión. Perú nunca pudo enviar ningún avión, Francisco. Y Perú recibió el día de hoy a ocho peruanos. Aquí viene un punto, y asociando esas palabras. ¿Por qué hay la impresión de que la Cancillería no pudo hacer nada con los ecuatorianos en Ucrania? ¿Por qué hay la información de los propios jóvenes de Ucrania, ecuatorianos en Ucrania, que dicen, nos tocó movernos por nuestros medios? ¿Eso fue cierto, canciller? ¿Qué le parece a usted? En una guerra es completamente cierto, Francisco. En una guerra, los que evacúan tienen que salir por sus propios medios. Y ha sido así. Ni la Cruz Roja Internacional, ni la Unión Europea, ni ACNUR pudieron aplicar ningún procedimiento logístico de ayuda para conformar los corredores humanitarios, sino hasta el día domingo. Todos quienes salieron, más de 1.100.000 refugiados, lo hicieron por sus propios medios. ¿Qué decían ellos? México ayudó. México tuvo un proceso, o España, de mover a 20 personas. Yo le puedo contar historias donde Ecuador pudo mover cientos de personas, no decenas, cientos, que pude armar. Pude tener un bus que me prestó una embajada amiga o nos ayudó Cruz Roja Internacional para mover a 20. Pero obviamente hay cientos que tuvieron que salir por su propia cuenta. Y ahí sí quiero decir lo que dije públicamente. Personas como esta activista Evi Camacho, o como algunas personas que entraron a activarse en los chats, porque nosotros armamos chats de comunicación con los estudiantes desde finales de enero. Y mi decisión fue, para hablar con los padres y los estudiantes directo, hagámoslo de doble vía, porque eran chats informativos. Y empezaron a entrar ahí activistas donde yo pude ver cómo les manipulaban. Y les decían a los chicos mientras salían, ¿dónde está? Ya te fueron a ver, ¿dónde estás? En una frontera, la Cancillería debería llegar con abrigo y alimentación. Mire, Francisco, el video que se hizo viral ayer, y con mucha pena, porque yo no quiero juzgar al chico después de todo lo que pasó. ¿Qué decía este chico? Decía, la Cancillería no me ayudó, solamente nos ayudó a pasar rápido la frontera con Hungría. Nos dijo dónde estaba el albergue y nos transportó al albergue. Después del albergue nos llevaron al vuelo humanitario y sí, y el vuelo nos trajo hasta acá. ¿Cuál era la función de una Cancillería que no tenía embajadas allá? Esa. Usted sabe que ahora a nosotros nos piden otros países la información de los albergues. Yo tengo el honor de que hoy en nuestro avión tuvimos también ciudadanos de otros países que logramos ser recíprocos y traerlos al Ecuador. En el segundo vuelo. A ver, pero me importa mucho esto. ¿Por qué la Cancillería dice que armó albergues, armó operativos de recepción, de documentación y de un proceso de registro para acceder al avión y luego el transportarlos hasta acá? Eso primero. Segundo, quiero saber detalles de los aviones de los vuelos humanitarios. ¿De dónde proceden? ¿Quién los contrató? ¿Qué costo tienen? Y si esto pagó el Estado ecuatoriano. Canciller Holguín. Sobre el primer punto, Ecuador desplegó todo un proceso para el plan de contingencia en frontera. Usted entenderá qué esperaban los padres, que lleguen a las fronteras y que haya una oficina consular. Es una guerra que tenía cientos de miles de personas pasando por las fronteras. Nosotros y habilitar una oficina consular ahí es entre imposible. Miércoles, jueves y viernes tenían que asegurar albergues para los ecuatorianos. Por ejemplo, sea en Moldavia o en Hungría, en el mismo Polonia, ¿a dónde fuimos? A la iglesia. Porque logramos, por ejemplo, que conventos
de hermanas franciscanas nos abran y nos aseguren espacios para los ecuatorianos. ¿Cómo Nosotros, consiguieron eso? A ver, ¿cómo es tan fácil que te abran la puerta? No es fácil, es precisamente el haber desplegado un plan de contingencia. ¿En qué nos ayudó, por ejemplo, el ex nuncio apostólico en Bratislava? En darnos el contacto de Cáritas. Esa apertura. ¿Ya? Ahora, otros países nos decían que vengan los ciudadanos latinoamericanos a estos albergues. Polonia aplicó, y somos muy agradecidos con Polonia, porque ellos aplicaron un protocolo donde incluso los albergues sí priorizaron a estudiantes latinoamericanos, no solamente ecuatorianos, algunos de ellos. Hubo otras familias polacas que esperaban en frontera y subían a gente. Ayer yo tuve un gesto, Francisco, usted sabe, yo he estado trabajando, yo soy así. Yo no fui al aeropuerto, estábamos aplicando el protocolo de listados del segundo vuelo humanitario y en ese momento a la tarde, como 3 de la tarde, vino a verme un estudiante a la Cancillería, Joana, antes de irse de regreso a Riobamba. Y vino, la verdad, fue de los momentos de quiebre que he tenido. Y ella me contó que a ella, me dice, yo no usé la Cancillería, mire, yo salí sola. Yo cuando salí tampoco fui a ninguno de los albergues ni refugios. Yo le vengo a agradecer por el avión. Imagínense, a ella no le pudimos ayudar en nada más. Y a ¿En ella, nada más? en nada Consigo más. un avión en ese momento. Y ese querido Francisco ayudar mucho más. No pudimos. Correcto, eso está bien. Esta chica salió de la frontera y una familia de polacos hizo subir a todos los que iban saliendo. Vieron a estudiantes jóvenes, a una mamá embarazada, les subió en su auto y la llevó a su casa. Eso es lo que pasa en una guerra. Mire, Francisco, los albergues, la mayoría de ellos, como le comento, los albergues oficiales, los albergues que se gestionaron uno a uno, los hoteles ya en algunas de las ciudades. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en Hungría? Pasaban por la frontera, nuestro equipo de frontera registraba a las noches, los albergues nos decían cuántos ecuatorianos tenían en su albergue, a 2 enlaces, y ellos a su vez hacían el proceso para que vayan hasta Budapest directamente. El momento que iban a Budapest directamente, ya allí tenían hoteles para los ecuatorianos. Hoteles, lo mismo pasó en Eslovaquia, lo mismo pasó en Varsovia, y son hoteles que son a costo del Ecuador, la alimentación a costa del Estado ecuatoriano, y eso es la planificación que teníamos en frontera. El tema de los aviones muy complejos, por temas de seguridad de Estado, yo no puedo comentar ahora ¿Cómo se consiguieron? Completamente, son temas de seguridad de Estado en medio de una guerra, pero le puedo decir que tuvimos un proceso donde, ¿qué es lo que pasaba en los registros, Francisco? Y aquí algo que parece una anécdota en las críticas, pero es muy complejo en una situación de guerra. El primer registro de ciudadanos, cuando teníamos previo al conflicto más de 600, no tenía mascotas. El primer registro, el día domingo anterior, ya después del conflicto, tenía 7 mascotas, de más de 750 ecuatorianos que ya había hasta ese momento. Francisco, habían 106 mascotas en el registro hasta ayer. La primera aeronave que conseguimos el día domingo es una aeronave charteada que nos permitía ir hacia Varsovia, con permiso de operación en Varsovia. ¿De qué país consiguieron la nave? Es española. Española. Yeah. Este avión aseguraba 350 cupos para los ecuatorianos. Empezó este tema de las mascotas a irse de las manos. El día miércoles por la madrugada ya nos dimos cuenta que el haber anunciado que podrían trasladar mascotas era un error.
porque el número subió. Y sin embargo, veíamos con empatía lo que los chicos decían de sus mascotas. Claro, era cuidar a su animal preferido, Totalmente, punto. Y eso es totalmente. todo, al que le quieres con el alma. ¿Cuál fue la decisión, Francisco? Por esa aeronave no nos garantizó la vida de los animales. Nos dijo Ya. la parte, ¿qué es lo que pasa en las normas IATA que se conocen, o la OASI? Son normas internacionales de aeronáutica civil. Esas normas determinan cómo deben viajar los animales. Usted en una cabina no puede mezclar perros y gatos, peor en un vuelo de 20 horas. Entonces, el máximo de mascotas que se podía tener en cabina era 12, pero tenían que ser o 12 perros o 12 gatos. Por lo tanto, para el primer vuelo del jueves, esto era a la madrugada ya, hora de Ecuador, un poco antes, inclusive en la medianoche, los protocolos IATA de esa aeronave decían que podíamos transportar un máximo, me parece que de 8 animales, donde ellos garantizaban la vida de los animales. Habían más de 26 mascotas registradas para ese vuelo. Por lo tanto, yo tomé la decisión ese día de manera personal de que ese vuelo salga sin mascotas, solo con el máximo de mascotas. Ya en ese momento se quedaban muchos fuera de una lista en Polonia. Por el otro lado, Francisco, tomé la decisión ese día con el cuarto de guerra de que durante como las últimas horas, la mayor cantidad de flujo que logramos sacar rápidamente fue por Bratislava y por Hungría. El avión haga un aterrizaje previo en Budapest. Logramos que la aerolínea cambie su plan operacional de vuelo, vaya de Madrid a Budapest y agarre ahí la mayor cantidad de ecuatorianos posibles. Fueron más de, no me acuerdo ahora de memoria, pero más de 90 ecuatorianos que decidimos en el cambio operacional meter ese avión, y por lo tanto nos tocó cambiar todo el procedimiento de Polonia, tomando en cuenta que yo tenía previsto un segundo vuelo humanitario para Polonia. Ya en el aeropuerto, Francisco, nosotros tomamos la decisión en ese día también de que el avión despegue y que despegue con los puestos vacíos, porque si no ese avión, por los permisos operacionales, hubiese salido quizás 4 o 5 días después. Y esa tarde, recordará usted, fueron los ataques a la planta atómica. Nosotros tomamos la decisión de que el avión despegue y de activar el adelanto del segundo vuelo humanitario hacia el día de ayer. Por lo tanto, en ese momento se llevó a los que se quedaron en el aeropuerto a hoteles 4 estrellas en Varsovia, y el día de ayer el nuevo registro del avión que llegó, gracias a Dios, en horas de la mañana hoy a Ecuador. Para todo esto, el avión de nosotros en Rumania teníamos previsto el vuelo para 25 ecuatorianos, nos había abierto el cupo generosamente México, porque su avión, ellos no consiguieron, me parece que traían 70 mexicanos. Y sin embargo, como lograron la evacuación rápida de los 70, ellos decidieron adelantar un día el viaje. Y entonces yo solo pude mandar en ese vuelo humanitario de México a, me parece que 7 personas. Las otras llegaban más tarde de lo que despegaba el vuelo mexicano en ese día. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Personas todavía en Rumania, ya las estamos despegando a Budapest. Esta fase 3 que llamamos, Francisco, es una fase en la cual yo estoy centrando todas las operaciones logísticas donde tenemos embajada, es decir, en Hungría. Ya, pero deténgase un segundo. ¿Quiere decir con ello que en Rumanía tenemos gente, en Eslovaquia tenemos gente, en Hungría tenemos gente y en Polonia tenemos gente, o ya no? ¿Cuál es el proceso de evacuación en este momento? Mire, nosotros en este momento, de hecho, ya fuera de frontera, le puedo dar con corte a las 6 de la mañana que tuvimos la reunión
todos los días a las 12 del día, hora de Ucrania, hora local, es decir, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, perdón, hora de Ecuador, nosotros tenemos nuestro comité con los enlaces de fronteras, liderados por nuestro viceministro de Movilidad Humana, Luis Bayas. Nosotros tenemos un equipo diplomático de frontera, es decir, enviado desde acá, en Ucrania, Polonia, Rumania, Hungría y Eslovaquia. Y el equipo de Rumania coordina a los que van saliendo por Moldavia. Luego nosotros tenemos embajada con personal diplomático que está en esa embajada y con un embajador y un cónsul en Hungría y en Austria, que no nos sirve para el proceso de evacuación, pues no nos sirve. Pero entonces Hungría se convierte en nuestra sede. ¿Cuántos ecuatorianos tenemos con corte a las 6 de la mañana de hoy ya al otro lado de la frontera? Yo creo que a esta hora ya tenemos decenas más, Francisco, pero le cuento con cierre a las 6 de la mañana. 26 ecuatorianos que se quedaron en Polonia, o sea, que llegaron después de que despegó anoche el vuelo humanitario. Anoche, ¿el vuelo con cuántos despegó? Con 209 pasajeros y 31 mascotas aproximadamente. Ya. Ahora se han quedado 26, pero bueno, eso es otro punto. ¿Cuántos más? Empezaron a llegar después. 26 ecuatorianos en Polonia, 5 en Rumania, 12 en Moldavia, 66 en Hungría y 25 mascotas en Hungría y 11 en Eslovaquia con 8 mascotas. Eso es lo que tenemos a las 6 de la mañana de hoy. Ya. ¿Cuál es mi ¿Cuántos? Aquí viene una pregunta importante. ¿Cuántos ecuatorianos en Ucrania? ¿Cuántos están en Ucrania en este momento? En este momento calculamos que hay 116 ecuatorianos en Ucrania todavía. Muchos de ellos, Francisco, son de los que nos han dicho que ya no quieren regresar. Y estamos haciendo, en esta fase 3, ¿qué es lo que se hace? Procesos de riesgo. Yo no sé si es correcto en esta entrevista, pero me encantaría levantarme con mi computador para enseñarle el mapa. No, por favor, no hay ningún problema. El público lo va a entender. Gracias, Juan Carlos, más bien, por esa gentileza. A ver, muéstrame el mapa. Vale la pena que los ecuatorianos lo vayan viendo. Sala de guerra, para que usted pueda ver en el mapa, por ejemplo, cómo se ven casos de riesgo. En este momento usted está en la Cancillería, ¿no? Aquí esos son la Cancillería. Aquí claro, esos son los salones de la Cancillería. Yo conozco de memoria. 24 horas, 7 días, contactando uno a uno a cada uno de los ecuatorianos. Ojalá no. Tenemos nosotros. Estoy con. Ya. O sea, a ver, me repite esa cifra porque es importante. ¿Cuántos ecuatorianos en Ucrania y cuántos en una zona de riesgo o como pueda definirse? Le escucho, canciller Holguín. Francisco, ¿me escucha bien? Sí, le escucho bien. Mire, calculamos con corte a las 6 de la mañana 116 en Ucrania. Pero ¿qué pasa, Francisco? Cada día aparecen más ecuatorianos que no tenían un pasaporte. ¿Ya? La cifra de ecuatorianos hoy es sobre los 890. Perdón, 860. La cifra de ecuatorianos en Ucrania. Nosotros tenemos aquí un mapa que es el que nos ayuda a tomar las decisiones. Y usted ve acá casos particulares. Son 16 casos donde yo puedo poner dónde están. No sé si usted lo logra ver ahí. Sí, perfectamente. Adelante. Puedo ver un caso, por ejemplo, lo que está en zona roja es lo que el gobierno ucraniano y Cruz Roja Internacional nos determinan como casos de alto riesgo. Es decir, el famoso caso que todos me hablan de Sumi. Yo tengo en Sumi, mire usted, 7 ecuatorianos en Sumi. Tengo los nombres, tapo por seguridad, tapo, está muy bien. Sí. Donde tengo todos sus contactos y por qué están en zona roja. Nos acercamos hacia allá para que usted vea. Esta es una zona sitiada por el ejército ruso. ¿Ya? Tengo el caso acá, igual, tapo el nombre de una persona que está en un lugar completamente sitiado y que está siendo bombardeado. Nos critican a nosotros en redes de por qué no entra la Cancillería allí, no hacen nada. Francisco,
es una guerra y se toman decisiones en guerra. Por lo tanto, cuando a mí el gobierno ucraniano o la Cruz Roja Internacional me dicen no se puede entrar, no podemos entrar, y no pasa solo con ecuatorianos. En esas zonas tiene que haber el corredor humanitario. Por eso el día de ayer la Unión Europea y la Cruz Roja Internacional solicitaron que Putin cumpla con ética de guerra los corredores humanitarios. Y la pregunta lógica sería, ¿qué tienen previsto para esos ecuatorianos? Para los que se han quedado, para los que son imposibles de ubicarles, evacuarles o sacarles de la zona. Fase 3, Francisco. ¿Qué consiste en qué? ¿Cuál es la fase 3? Fase 3 es la previsión del regreso de los 120 ecuatorianos que le acabo de comentar que que llegaron desde ayer o que se quedaron porque no quisieron dejar a sus mascotas en estos países que le comenté hace un momento, y ya la atención caso por caso para evacuaciones más específicas. Una vez que hemos evacuado a la mayoría de ecuatorianos, inclusive ya la mayoría hoy está en Ecuador con los 2 vuelos. Hoy la mayoría ya está fuera de peligro. Ahora enfocamos nuestras energías y nuestro equipo de trabajo en los casos específicos. Correcto. Francisco, yo tengo que dejar porque tenemos... tenemos para largo. Ahorita me doy cuenta que se nos ha ido casi una hora de entrevista, porque la verdad sabe que ha sido hasta un desahogo poder explicar. Era lo que esperaba. De guerra. Era lo que esperaba. Me debe una segunda parte que la podemos evaluar la próxima semana. Yo entiendo este momento, la circunstancia en la que está, ministro. Y le agradezco más bien. De riesgos que todos nos han ayudado. Es un cuarto interinstitucional. EQ9. Tengo mucho para preguntar. Pero le agradezco la gentileza, los detalles, y creo que amerita en otro momento, puede ser esta misma semana, una segunda parte de todo el proceso de evacuación y todo lo final que se viene. Ministro Holguín, muchísimas gracias, muy bien, muy gentil. Muchas gracias. Esto es Ecuador Inmediato en directo. Es una primera parte de una entrevista con el ministro Juan Carlos Holguín. Lo entiendo, pero vale la pena que al menos esta primera parte la hayamos escuchado en su versión. Esa es la versión de la Cancillería, que por cierto no la he escuchado en ningún otro lado. No se le ha permitido a la Cancillería ni a su canciller explicar lo que está haciendo ni qué está trabajando. Es bastante fácil acusar. Yo les digo por experiencia propia, yo sé que en el espíritu del ecuatoriano muchas veces con relación a su servicio exterior no es lo más grato. A mí me tocó pasar también situaciones muy ingratas cuando fui embajador. Y por lo tanto, ese tipo de comportamientos lamentablemente se vuelven comunes en ciertas circunstancias para ciertos ciudadanos. Bueno, qué bueno que hayamos podido escuchar la versión desde el lado de la Cancillería. Qué bueno que hayamos podido escuchar la versión de la Cancillería. ¿Quiere seguir, ministro? Solo le quiero agradecer adelante. por el tiempo, despedirme diciéndole que realmente a quienes hay que felicitar es a los chicos, a los estudiantes, que salieron con una guerra por sus propios medios. El tiempo sabrá explicar. Uno como funcionario público tiene que estar expuesto a las críticas. Y la verdad, yo no espero nada a cambio. Creo que usted me ha conocido, como dijo en la introducción de esta entrevista, por 20 años. La verdad, soy una persona convencida de que uno tiene que irse desde la función pública a dormir, no solamente con la conciencia tranquila, sino con lo que ayer me decía el coronel que estuvo a cargo coronel de la Fuerza Aérea del Ejército que estuvo a cargo de los vuelos, y me decía, señor canciller Juan Carlos, en la guerra tenemos que irnos a descansar el poco tiempo que tenemos, dando gracias de la misión cumplida, cada día. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Los estudiantes fueron los héroes, sus padres fueron los héroes, y el equipo interinstitucional acá, empezando por la Cancillería, un servicio exterior de primera, donde
por ejemplo, los terceros secretarios de la Academia Diplomática son los que se metieron 24 horas acá durante los últimos 9 días a hacer el sistema de albergues, el sistema de seguimiento, geolocalización. Todos los que actúan en los temas consulares de contact y call center, 24 horas, 7 días, los equipos administrativos de Cancillería, quienes están afuera, todos, una Cancillería que realmente yo los conozco 45 días, Francisco, pero le puedo decir, el Servicio Exterior del Ecuador tiene mucho para dar. Y por el otro lado, Secretaría de Riesgos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio de Salud. Tengo que ser grato con el sistema de Naciones Unidas. Hoy justo publicaron ellos un Twitter porque han sido parte del Comité de Guerra desde el primer día. La Cruz Roja Internacional, el PAE para esta problemática de animales. Usted mire, no llegué a hablar de la anécdota, pero hemos tenido que lidiar con situaciones de las chinchillas, donde las chinchillas no son un animal. Iba para allá. Y mire, nadie entiende que estamos en una guerra. Yo tengo que regresar ahora, Francisco, al cuarto de guerra, pero le agradezco este tiempo y estoy a su disposición para una nueva entrevista. Juan Carlos Holguín, muchas gracias, señor. Yo estaba, como también he dicho en estos momentos, reseñando esta circunstancia. No se les reconoce a la Cancillería muchas veces. Y yo soy testigo, en cambio, de ese tipo de esfuerzos que deben ser valorados en su momento. Por lo visto, la Cancillería sí hizo mucho en esta ocasión. Lo que pasa es que no lo sabíamos.